Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 8. Y bueno, el capítulo 8 es una continuación del capítulo 7. Bueno, suena obvio, ¿va? Después del 7 sigue el 8, ¿no? Pero bueno, el punto es de que es una misma historia, o sea, cronológicamente hablando. O sea, es la continuación, digamos que entró el número 8, o la división del capítulo, pero el acontecimiento sigue siendo el mismo. O sea, no pasaron semanas ni nada, sino el acontecimiento sigue siendo el mismo. Entonces, en el capítulo anterior vimos cómo es que Esteban, el primer mártir en la historia cristiana, la primera persona registrada en la Biblia que murió por causa de sus convicciones. De hecho, recuerden que la palabra mártir, no sé si ustedes sabían esto, pero la palabra mártir proviene de la palabra griega martureo, de donde también se traduce la palabra testigo. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, la palabra testigo y mártir tienen la misma raíz etimológica, o sea, viene de la misma raíz, ¿no? Antes de estudiar el pasaje, vamos a recordar partes importantes del texto. Si vamos al capítulo 6, vemos el verso 1 y 7, podemos observar el fruto de la predicación de los apóstoles, que era ni más ni menos que el crecimiento de la iglesia. Vemos cómo es que habla de multitudes, que crecía el número de discípulos, estaba creciendo. Y luego en el versículo 7, ahí sí habla de que los discípulos se multiplicaban, ya eran unas multitudes. Y era notorio, ¿no? Precisamente pues toda esta cantidad de gente, ya la iglesia ya había pasado a otro nivel, ya había mucha gente y precisamente comenzaron los problemas que esto implica. Pues uno de estos problemas que está registrado en el capítulo 6 era el servir o atender las mesas de las viudas. Acuérdense que los primeros discípulos, ahora sí que los primeros peces, vendían sus propiedades, traían el dinero a los apóstoles, ellos repartían según las necesidades, comían juntos, obviamente con alegría de corazón, orando, dando gracias, era un mismo cuerpo, era un mismo espíritu, y obviamente se fue sumando mucha gente. Pero ya a estas alturas ya comenzó a haber problemas porque como ya era mucha gente, no se daban abasto para atender las mesas de las viudas, como dice el versículo 2 del capítulo 6. Por lo cual escogieron a personas llenas del Espíritu Santo para estas tareas, precisamente, ¿no? Lo que nos indica, la primera lección que vimos en esta ocasión, nos indica que no importa la tarea, por muy ordinaria que sea esta, como servir mesas, se requiere un desempeño eficaz, ¿sí? Como hijos de Dios. O sea, no importa en dónde trabajemos, o sea, así sea despachando gasolina en una gasolinería, ¿sí? O de mesero, o hasta de bolero, no importa el oficio, hay que hacerlo como para el Señor, es para darle la gloria. Entonces, por eso es que necesitaban personas llenas del Espíritu Santo para servir las mesas. Y entonces escogieron a Esteban, ya vemos todo el desarrollo, cómo es que estaba lleno del Espíritu y hablaba con mucha sabiduría. Y bueno, antes de pasar a lo de Esteban, comprobamos que en este tiempo, por el crecimiento de la iglesia, aparentemente se estaba cumpliendo la voluntad de Dios de predicar el Evangelio y hacer discípulos. No sé cuántos de ustedes se acuerden que la semana pasada yo les decía esto, que todos ellos estaban pasando por alto algo muy importante. No sé si lo recuerdan. Bueno, escuchen el video y ahí lo voy a decir. Varias veces se los dije, los discípulos estaban pasando por alto algo muy importante, porque aparentemente estaban haciendo bien la obra de Dios, predicar el Evangelio y hacer discípulos. O sea, cualquiera podría afirmar que los apóstoles tenían un 10 de calificación por su desempeño y que Dios estaba 100% agradado. Ahí está, estrellita, ¿no? Ahí en la frente, ¿no? Lo han hecho perfecto, ¿no? Cualquiera podría decir eso. Sin embargo, todos habían pasado desapercibido algo que también Dios les había encomendado, específicamente Jesús. Esto que Jesús les había dicho fue lo que provocó realmente el acontecimiento del capítulo 7. Entonces, en el capítulo 7 vemos cómo ya Esteban presenta todo un discurso y les toca puntos muy importantes a estos líderes y les hace ver, o sea, en la acusación les hace ver
que ellos estaban cometiendo lo que nosotros conocemos como el pecado imperdonable, o sea, el rechazo del Espíritu Santo. Entonces, todo el discurso de Esteban los enfureció, o sea, había despertado la ira en todo el consejo de estos líderes religiosos, primeramente con la sabiduría que Esteban tenía de parte de Dios, y después la visión que Esteban tuvo al ver los cielos abiertos, al ver la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra. Fíjense que dice que la palabra que vio la gloria de Dios, no vio a Dios, porque la palabra dice también que aquel que ve a Dios muere, pero él vio la gloria de Dios, que bueno, que también es impactante, y a Jesús sentado a su diestra, al punto que lo mandaron a matar. La última lección que vimos la semana pasada fue precisamente esa reacción de Esteban, que evidenciaba que él estaba en un estado espiritual tan elevado que jamás reflejó tristeza, ni amargura, ni queja alguna contra Dios. Al contrario, o sea, llegó al mismo punto que su maestro de perdonar a sus ejecutores. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, todo un ejemplo de un hombre de Dios verdaderamente cuando está lleno del Espíritu Santo. No le importó la muerte, o sea, lo aceptó, dijo en la voluntad de Dios. Y yo creo en lo personal que cuando él vio los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús y vio esa imagen tan sublime, yo creo que ha de haber pensado, oigan, apúrense que ya me quiero ir a casa. De hecho, la Biblia, todo el mensaje de la Biblia lo podemos reducir a 3 palabras. Es volver a casa. Entrando en materia, en el capítulo 8 del libro de Hechos, este inicia con un joven llamado Saulo, quien traía en las venas el odio en contra de los primeros cristianos. Y de hecho, este joven Saulo, él encabezó en Jerusalén una persecución feroz en contra de ellos, una vez que Esteban fue apedreado y asesinado. Por lo que, ojo en esto, ojo, como dice el versículo 1, bueno, vamos a leerlo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién? De Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mis amados, cuando ellos fueron esparcidos, estamos viendo el cumplimiento de la misión que Jesús le había dado a sus discípulos en Hechos 1:8. Eso es lo que habían pasado por alto, lo que les decía hace un ratito. Todos habían pasado por alto algo que Jesús les había dicho. Y por eso les decía que cualquiera les hubiera puesto palomita a ellos diciendo, están cumpliendo el deseo de Dios, van muy bien. Ahí está la multitud de la iglesia, pero se les había olvidado lo que Jesús les había dicho. Vayan y prediquen el evangelio. ¿A dónde? Jerusalén. Ahí estaba ya Jerusalén. Pero luego, ¿qué dice en Hechos 1:8? Vayan, ¿a dónde? Aquí lo está diciendo el versículo 1 del capítulo 8. Fueron esparcidos a Judea y a Samaria. ¿Ya vieron? Jesús les dijo, vayan, predicarán el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se les olvidó. Ya se habían quedado estancados en Jerusalén. Y ya hasta había broncas de tanta gente que había en la iglesia. Y por eso es que Dios fue el que tuvo que enviar esa persecución, ¿ya vieron? Ahí está la mano de Dios clarita, su voluntad. Vámonos, órale, ¿qué hacen aquí? Si Dios no hubiera intervenido, vamos, a través de Saulo y la persecución, porque fue a través de una persecución, fue a través de este acontecimiento en que Dios tuvo que moverlos. Entonces, este detalle que los apóstoles habían pasado por alto, precisamente era, ya se estaban estancando en Jerusalén y por eso Dios tuvo que enviar la persecución para que fueran esparcidos. Entonces, vemos cómo es que detrás de un acontecimiento aparentemente negativo, porque muchos pudieron haber pensado, ¡ay, qué horror! Nos están persiguiendo y se escondían y estaban temerosos, todo. Bueno, aparentemente de algo negativo estaba la sabiduría de Dios. Y vemos que esto no detuvo a los discípulos, ojo, esto no los detuvo. Ya dejé mi casa.
Ay, Señor, ¿y por qué? Que yo que te ando sirviendo y ando trayendo gente a la iglesia, Señor, ¿por qué permites esta persecución y voy a tener que dejar mi casa? ¿Así se ve? No, para nada. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está el propósito. No se amargaron. Dijo, no, ok, vámonos. Por eso Jesús siempre les decía, el que no está dispuesto a seguirme, a dejar todo y seguirme, no puede ser mi discípulo. Ahora, hoy en día, en el siglo XXI, no les voy a decir, ya, dejen todo, vámonos, órale a la sierra y acá. Son tipos diferentes, obviamente, ¿no? Pero sí estar dispuestos a todo. Eso sí. Y Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe qué tanto nos aferramos a las cosas de este mundo. Porque saben que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y ya nos quitó ídolos del pasado y ya andamos poniendo otro. Y podemos tener de ídolo mi proyecto, mi trabajo. Es más, mis hijos pueden ser mis ídolos. Mi marido o mi esposa o mis padres. O sea, todo el tiempo estamos trepando ídolos a nuestro corazón. Porque es una fábrica de ídolos. Y nuestro corazón solamente le pertenece a Cristo. Entonces, necesitamos en verdad tener esa disposición. Y Dios sabe quién está dispuesto, órale, a dejar todo y a seguirme. No quiere decir que así vaya a suceder, pero sí debemos de estar preparados, porque saben que, mis amados, es muy probable que en unos años, 10 años, 15, 20 tal vez, vaya a suceder lo mismo. Que por creer en la palabra y por traer la Biblia en el brazo y por andar predicando, venga persecución y tengas que dejar todo. Ahí se van a ver los corazones. Dios sabe y conoce cada corazón de cada uno de sus siervos. Pero bueno, vamos al versículo 5 entonces, y a partir de este versículo entra en escena un personaje llamado Felipe. Y lo primero que vemos de Felipe, dice que estaba descendiendo a la ciudad de Samaria, y dice, les predicaba a Cristo. Mis amados, esto es bien importante de entender. Es muy diferente decir que les predicaba a Cristo a decir les predicaba de Cristo. Ya se los había explicado en otro video. Felipe predicaba a Cristo, no les hablaba de Cristo de una manera intelectual, nada más conocimiento. Jesús de Nazaret nació en Belén, sino que lo predicaba con el ejemplo. Y por eso vemos el versículo 6 y 7. Ahí está la evidencia. Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí vemos una reproducción de Jesús en la persona de Felipe. Y dice el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vemos en el 6, está refiriéndose a las cosas que Felipe hablaba, a la doctrina, o sea, las palabras. Y en el versículo 7 vemos las obras, o sea, los milagros. Y acuérdense que los milagros en la antigua iglesia, en la iglesia primitiva, eran la evidencia precisamente de que Dios los respaldaba. Y muchos se han preguntado por qué hoy en día no hay tantos milagros. O sea, sí hay milagros, ¿eh? De hecho, yo en mi vida personal he vivido 2 milagros, pero milagros, en serio. Así de salvarme de la muerte y de una sanación milagrosa y todo, ¿no? Pero no es lo más importante, mis amados. Los milagros no son lo más importante. Lo más importante es la palabra. Y si hoy Dios no permite que se manifiesten tantos milagros y todo esto, es porque la tendencia de la gente a buscar nada más el bienestar, el milagro, y además la tendencia de todos los milagreros y pastores falsos que andan promoviendo las campañas de sanación que son antibíblicas. Esas no vienen en el Nuevo Testamento. De que Felipe y Pablo y Pedro, ellos hayan sanado gente es diferente, pero eso no quiere decir que las campañas de sanación estén respaldadas por Dios. Y si hay sanaciones en esas campañas, también acuérdense que el diablo hace milagros. No estoy diciendo que no ocurran milagros de Dios. Claro que ocurren, les repito, yo personalmente viví 2, pero no es lo más importante. Yo no les voy a hablar de los milagros de mi vida, yo les voy a hablar de la palabra. Y así tenemos que hacer todos nosotros. Si hemos experimentado algún milagro en nuestra vida,
Ok, sí, da de repente el testimonio lo que quieras, pero es más importante el evangelio, ¿ok? Ahora vemos en el versículo 9. Del 9 en adelante muestra la historia de un mago llamado Simón que andaba mercadeando sus poderes, diciendo que venía de Dios. A partir del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 25 viene toda esa historia. No lo vamos a estudiar porque aquí no hay discursos. Acuérdense que el objetivo de estudiar el libro de Hechos es enfocarnos en los discursos. ¿Por qué? Porque los discursos de Hechos nos arrojan luz del contenido y de la clave en las cuales nosotros tenemos que compartirle al mundo. ¿Sí? Vemos los elementos. Entonces vamos a saltarnos los de Simón. Vámonos al versículo 26. A partir del versículo 26 vemos nuevamente a Felipe, que es el protagonista en el capítulo 8 principalmente, y vemos el llamado de Felipe y su obediencia. Vamos a leerlo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense, hay que notar que este ángel enviado de Dios no le reveló el propósito del viaje. Además, no lo mandó a una ciudad, a un poblado o a algún lugar conocido. Lo está mandando a un camino en el desierto. Y además, ¿saben qué? Ir al desierto solo, sin rumbo, además, porque ni siquiera le está diciendo vete por ahí, no sé, las coordenadas o donde veas ahí un grupo de cactus, nada, nada, vete al camino del desierto, eso es todo. No le dio un rumbo fijo, no le está dando un propósito fijo. Entonces, eso más el peligro de ir solo al desierto, porque el desierto estaba infestado de ladrones. O sea, el ir solo, sin rumbo y sin nada, no me digan que no es una locura. Pues así me dijo el Señor, ¿no? Y miren, algo así sucedió exactamente con Abraham, con el llamado de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, Abraham, salte de tu tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo el lugar, el nombre, no le dio pistas de nada. ¿Sabes qué? Deja a todos y vete a esta tierra que yo te voy a mostrar. Podemos imaginarnos a Abraham ahí con las maletas hechas y a Sara, ¿no? Y ahí está Sara, pues, como que, bueno, ¿y qué onda, no? Y no nada más Sara, ahí están también la parentela, ¿no? Preguntándole a Abraham, oye Abraham, ¿y a dónde vas? Y vemos a Abraham contestando, no sé, no tengo ni idea, así de plano. Sin embargo, tanto Abraham como Felipe obedecieron a Dios. Fue hasta después que fueron viendo claro el propósito del llamado. Pero en el momento era insensatez. O sea, era una locura. Y así obra Dios. Dios no nos pide que entendamos todo. Nos pide que obedezcamos en todo. Hay muchas cosas que no entendemos y miren, cuesta trabajo entender, por ejemplo, eso de ama a tus enemigos, los que te hacen mal, ora por él, y hazles el bien. Híjole, ¿cómo cuesta eso? Ahora me sucedió aquí con una persona de confianza que le apoyé y me embarqué en un préstamo y a la mero se fue y me dejó embarcado y le valió y inmediatamente te entra el fuego y ya quieres demandarlo, y ya quieres venganza y quieres justicia y quieres esto, ¿no? Pero ¿te acuerdas lo que te dijo Jesús? O sea, lo que me dice mi maestro, ¿sabes? Que bendícelo, bendícelo, ¿no? ¿Y cómo cuesta trabajo, verdad? Y fíjense, como cristiano nos cuesta trabajo, ahora imagínense los no cristianos. Por estas razones que Jesús es tan rechazado. Y fue tan rechazado también en su tiempo, ¿no? Porque promete un reino al revés. Todo lo que él dice está al revés. Está hablando de un reino donde hay que morir para vivir. Está hablando de un reino donde los pobres y prostitutas y malhechores van delante de los religiosos. Donde levanta lo menesteroso, lo vil y menospreciado. Hay que dar para recibir. O sea, todo está al revés con Jesús. Pero sí es Él. Entonces, repito, no nos pide que entendamos todo, pero sí que le obedezcamos en todo. Y aquí vemos cómo Felipe ni chistón, ni dijo, ay Dios, oye, pero ¿por qué a esta hora, con este calor, quieres que vaya? Vemos una entrega total al deseo de Dios.
Entonces vemos cómo Felipe, a pesar de todo, obedeció. Bueno, en eso, en el verso 27, vamos al verso 27, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, vamos a detenernos aquí tantito. Hay algo muy interesante en este pasaje. De hecho, hay varias cosas interesantes, ¿no? Número uno, ¿cómo es que un etíope, o sea, un hombre de una nación pagana, de entrada, ajeno a la cultura judía, ajeno a la religión judía, ajeno a los pactos de los judíos, a todo el trasfondo ceremonial de los judíos, cómo es que este hombre pagano venía leyendo una escritura del profeta Isaías? Ahí surge una pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo está esto? Bueno, es muy probable que este hombre en algún momento de su vida haya escuchado historias del pueblo de Israel. Es más, a lo mejor hasta desde su niñez escuchaba las historias del Dios de Israel. Y esto le haya causado una curiosidad por saber más. Y como Dios sabía que este hombre tendría oídos, porque recuerden, vimos en el estudio de la predestinación, Dios sabe, o sea, antes de la predestinación está el conocimiento. Dios conoce, Dios sabe quiénes van a tener oídos y quiénes no van a tener oídos. Quiénes van a aceptar el Evangelio y quiénes van a rechazar el Evangelio. Y como Dios sabía que este hombre iba a tener oídos, y no nada más eso, que a través de este hombre Etiopía iba a recibir el Evangelio, iba a ser introducido a través de este hombre. Y como Dios lo sabía, entonces Dios orquestó un encuentro con Felipe. Acuérdense en el estudio de la predestinación que Dios levanta personas, circunstancias con un propósito. Vuelvan a escuchar ese estudio de la predestinación, se los recomiendo mucho, por favor. Entonces vemos cómo es que Dios orquestó precisamente este encuentro de Felipe con el etíope. Entonces, este hombre ocupando un alto cargo que tenía, porque vemos que era un funcionario de la reina de Etiopía, esto le da oportunidad a él, le daba la posibilidad y los recursos para poder adquirir una copia de las escrituras, las cuales no era fácil tener y además no eran baratas. Pero estamos viendo a este hombre con esta escritura y además venía leyéndola y puede ser que en voz alta porque Felipe lo oyó, Felipe lo supo. O sea, ahí está el encuentro. Entonces, vemos a este hombre en una auténtica búsqueda por la verdad, lo que nos lleva a un cuestionamiento doctrinal. ¿Cómo es que este hombre está buscando de Dios? Cuando Romanos 3:11 nos dice claramente, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ya vieron? Romanos 3:1. O sea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo conciliamos esto? A ver, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que si la Biblia dice de que no hay quien busque a Dios y vemos por otro lado al etíope buscando de Dios? ¿Cómo lo conciliamos? Ah, ya ves, la Biblia se contradice. Es lo que muchos pueden decir. Bueno, pero hay que interpretar bien el texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra Dios viene en mayúscula. O sea, en otras palabras, no hay quien busque al Dios verdadero. Entonces, esto tiene sentido. Nadie puede buscar al Dios verdadero. Y bueno, para empezar, ¿por qué no puede buscar al Dios verdadero? Porque está bajo el problema fundamental. Está muerto espiritualmente, está bajo pecado, está gobernado por Satanás, es incapaz de buscar al Dios verdadero. Pero esto no quiere decir que el hombre no busque a Dios. ¿Por qué? Porque la misma existencia de las religiones son evidencia de que el hombre sí busca de Dios. Ahora bien, lo está buscando de formas equivocadas
y están buscando no al Dios verdadero porque no lo conocen. Y están bajo el problema fundamental con una mente corrupta y como no pueden conocer al Dios verdadero, entonces se inventan uno. A esto se le llama idolatría. Pero eso es un punto. Y otra cosa es, el hombre sí está en la búsqueda de Dios. Erróneamente, equivocadamente, bajo idolatría, bajo la influencia del diablo si quieres, pero sí busca de Dios. Entonces, en el texto de Romanos, cuando habla de que no hay quien busque a Dios, no hay contradicción porque sí está hablando del Dios verdadero, el Dios con mayúscula. Entonces, podríamos parafrasear esta frase. El texto de Romanos podríamos decir, no hay quien busque al Dios verdadero y de la forma correcta. Así podríamos hablar de este pasaje. Y para esto, y aquí habla de la primera parte del versículo 11, cuando dice, no hay quien entienda. Nadie puede entender la Biblia por sí mismo. Nadie, absolutamente nadie. Se requiere de alguien nacido de nuevo que la conozca, de preferencia en su contexto, ¿verdad? Para poder explicárnosla. Necesitamos a alguien que nos lo haga entender. Entonces, todo esto que les acabo de decir aplica en el caso del etíope. ¿Por qué? Porque él estaba buscando a Dios y como Dios sabía que este hombre se iba a convertir, o sea, que iba a aceptar la palabra, fue entonces que en su providencia, en su sabiduría y en su soberanía envió a Felipe para explicarle lo que estaba leyendo. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Si no les queda muy claro, entonces escuchen el video después. Pero por favor no se queden con dudas. ¿Ok? Entonces, bueno. Ok, el versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Aquí vemos cómo es que estaba leyendo en voz alta, porque él escuchó, Felipe oyó. Ahí estaba leyendo en voz alta, o sea, no era casualidad nada de esto. Este encuentro está perfectamente controlado por Dios. Y entonces llega y se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta al etíope, ¿no? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí está el propósito del encuentro entre Felipe y el etíope, que Felipe le tenía que explicar lo que estaba leyendo. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba hablando ni más ni menos del pasaje de Isaías 53, versículos 7 y 8. Uno de los pasajes más importantes de la Biblia, mis amados. ¿Por qué? Porque tanto Isaías 53 como Romanos 3 son los pasajes más importantes de toda la Biblia. O sea, podríamos quedarnos sin la Biblia. Que nos quiten la Biblia, ok. Bueno, te doy chance de que te quedes con 2 capítulos nada más, 2 pasajes, ¿no? Ah, bueno, dame Isaías 53 y Romanos 3. ¿Por qué? Porque ahí viene precisamente el problema fundamental, ahí viene la solución de Cristo, ahí vienen los resultados, ahí viene todo el evangelio condensado. Entonces, no es casualidad que este hombre estaba leyendo precisamente Isaías 53, 7. Por lo que obviamente le dijo, explícame. Ahora, algo muy importante, ¿no? Cuando empieza el versículo, nos surge una pregunta. Cuando dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila. Seguramente el etíope le debió haber preguntado a Felipe, oye, ¿por qué menciona 2 veces el cordero y la oveja? Ahí está mencionando 2 veces a este sujeto del que se está dirigiendo como una oveja y un cordero. Entonces, fíjense, Felipe al ver el interés y el hambre de este hombre por conocer la verdad, por escudriñar la palabra, debió de haberle expuesto todo el trasfondo ceremonial de Israel
con respecto al significado del Cordero. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aún no existían los escritos del Nuevo Testamento. Aquí el Nuevo Testamento ya está corriendo, pero aún no existían los escritos de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie. Es más, apenas estaba la iglesia propagándose. Entonces, el único material que había accesible para las personas era el Antiguo Testamento. Pero no fue casualidad que este hombre haya agarrado el libro de Isaías y empezara a leer este texto y que Felipe llegara a explicarle Isaías 53, porque les repito, es el contenido del Evangelio. Ahora, por otro lado, nosotros los cristianos del siglo XXI nos podemos hacer otra pregunta, ¿ok? Porque esta pregunta tiene que ver en ese tiempo que la debió haber hecho el etíope, pero nosotros nos podemos hacer una pregunta también ya en el siglo XXI, que tenemos todo el Nuevo Testamento desarrollado y tenemos conocimiento de él, y podemos hacernos la siguiente pregunta con respecto a este primer versículo 32, donde dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque él no abrió la boca, Jesús no abrió la boca. A ver. ¿Por qué el texto dice que, y además en el texto original de Isaías, dice 2 veces que Jesús no abrió su boca, cuando vemos varios pasajes lo contrario? Por ejemplo, Mateo 26:64. Ahí estaba cuando está en el Sanedrín, ahí con el sumo sacerdote, y le preguntan si él era el Mesías. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo pensé, cuando decía este pasaje de Isaías, que cuando no abrió la boca, es que se mantuvo callado ante él y ante Pilatos y ante todo el mundo, pero no es así. ¿Por qué el texto dice 2 veces que Jesús no abrió su boca, cuando sí la abrió ante Pilatos y ante el sumo sacerdote? Ya lo acabamos de ver en Mateo 26:6-4 con el sumo sacerdote. Y luego en Juan 18:33 vemos que cuando es entrevistado con Pilato, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, vemos que Jesús le responde. Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Digo, ahí le estaba dando la oportunidad a Pilatos de convertirse. Fíjense, todavía Jesús le dijo, ¿lo dices por ti? O sea, ¿tú crees que yo soy el rey de los judíos? ¿O es por lo que te dijeron los demás? Y bueno, ya, Pilatos se desvió. Pero el punto es que en ambos casos vemos que sí abrió la boca. Entonces, ¿a qué se refiere Isaías 53? Y en el contexto original, el Antiguo Testamento de Isaías, 2 veces dice que no abrió su boca, cuando aquí vemos que sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Jesús no abrió su boca ante el Dios Padre y ante el Espíritu Santo, que en realidad ellos eran sus verdaderos ejecutores. Ellos eran sus jueces. La familia divina, el Padre en consentimiento con el Espíritu Santo, decidieron ejecutar a Jesús. Acuérdense, a Jesús no lo mataron los romanos, no lo mataron nuestros pecados, no lo mataron los demonios, no lo mataron los judíos. Los romanos lo crucificaron, pero el que mató a Jesús en la cruz fue el Padre en consentimiento con el Hijo. Esto viene en Isaías 53:10. Y ante ellos Jesús no abrió la boca. Jesús sabía que sus ejecutores no eran los hombres, sino su familia divina con quien había pactado desde antes de la fundación del mundo ese momento. Y por eso no abrió su boca ante ellos, ni protestó, ni se quejó, ni murmuró. No dijo nada, respetó la autoridad y decisión divina. Y luego en el otro versículo 33, ahí en Hechos 8:33, dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bueno, no se le hizo justicia. El juicio de Jesús, todo desde que fue arrestado en el huerto de Getsemaní, a partir de ahí hasta la crucifixión, vemos un completo y total atropello jurídico en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque número 1, fue arrestado con violencia sin haber hecho nada. Número 2, fue juzgado con testigos falsos que no pudieron probar nada. Luego, le dieron una sentencia de culpable no acorde a las evidencias objetivas
y no hubo pruebas jurídicas que aportaran algo. Otra, el juez fue un corrupto porque no aplicó la justicia. De hecho, seguramente debía haber otros que dijeron, oye, espérate, pero para llevar a cabo el juicio hay un protocolo, había un protocolo de ley que no se respetó. Ahora, por otro lado, se está ejecutando a una persona inocente. Y por último, lo más desgarrador, lo más triste, lo que en verdad es conmovedor hasta lo más profundo de nuestro ser, es que nadie salió en su defensa. No tuvo abogado defensor. Nadie salió en su defensa. Fue un abandono total, ya en la cruz, de sus amigos, de su familia y del propio Padre y el Espíritu Santo. Y todo lo que él aconteció fue antejurídico. Fue todo lo que él vivió fue antijurídico. Sin embargo, hay una paradoja, ya que era necesaria toda esta injusticia humana para que por medio de esta, el ser más justo del universo pudiera hacer justo al ser más injusto del universo, que es el hombre. Increíble. O sea, nuevamente vemos cómo es que Dios es el único que de algo malo siempre saca algo bueno. Entonces, mis amados, eso aplica inclusive en nuestros propios errores en nuestra vida. Todos nuestros errores en nuestra vida, por muy graves que hayan sido, fueron parte de un plan también. El hecho que estemos aquí conectados es el plan de Dios, voluntad de Dios. Todo formó parte de un plan. Entonces también vemos que todo este aspecto jurídico que vemos en torno a la salvación, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, todo esto que les acabo de dar, este breve estudio de este pasaje de Isaías, seguramente se lo explicó Felipe al etíope. Y no solo Felipe le abrió los ojos y el entendimiento, porque este es el evangelio, porque además le ha de haber dicho, ¿sabes qué, etíope, señor o licenciado, como se haya dirigido? Le digo una cosa, esto acaba de suceder hace unas semanas, acaba de acontecer con este hombre llamado Jesús de Nazaret. Entonces, se le han de haber abierto los ojos y el entendimiento de ver la provisión de Dios, de haber puesto a este hombre Felipe en este momento justo que acababa de suceder lo de la crucifixión. Porque esto es bien importante. Vean el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es un detalle importante porque no empezó diciéndole el evangelio de Cristo. O sea, tuvo que llevarlo al antecedente histórico de Isaías 53, al cordero, porque seguramente cuando le preguntó, oye, ¿por qué cordero y por qué oveja? ¿Qué onda con eso? Seguramente le explicó todo el trasfondo ceremonial de Israel, de tener que hacer los holocaustos y los sacrificios para expiación por el pecado, porque estamos bajo pecado y a través de este Dios aparta su ira y toda esta explicación. Cuando Felipe culmina, la plática ahora llega al tema del bautismo. Ahorita vamos a ver. Pero quiero que noten algo importante, que el impacto que tuvo este etíope al descubrir el evangelio de Jesús precisamente fue tan profundo que Felipe lo llevó al punto del bautismo. Y entonces vemos aquí cómo es que el versículo 36 dice, yendo por el camino, igual se aventaron unos buenos kilómetros para que Felipe le haya compartido al etíope todo el trasfondo de Israel, todo el trasfondo de Isaías, hasta llevarlo al punto del bautismo. Ha de haber sido horas de camino. Y bueno, dice que llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí estamos viendo el único requisito que se necesita para ser bautizado. Es un mandato de Jesús. Es un mandato a nosotros como siervos de Dios, porque dice, ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes no se han bautizado, hay que bautizarse. No tiene nada que ver con la salvación. O sea, tú eres salvo y ya eres salvo. O sea, pero el hecho de que Jesús nos haya ordenado hacer, hay que hacerlo. Solo hay dos cosas que nos ordenó.
de los antiguos rituales, por decir así. Uno es el bautismo, precisamente, y la otra es la cena del Señor. Pero aquí hay algo importante. Entonces, ahí hay agua. ¿Qué necesito para ser bautizado? Pues si crees de todo corazón, adelante. Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando está diciendo Jesucristo, entendió que Jesús era el Cristo. Él ya tenía el conocimiento y que es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Acuérdense que ellos venían en el desierto. Entonces, ¿qué tan largo debió haber sido el viaje? Que llegaron a un lugar donde ya había agua. Les repito, han de haber sido horas. Pero bueno, cuando subieron del agua, versículo 39, ojo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y esto es importante, mis hermanos, porque el impacto que tuvo el etíope de descubrir que Jesús era el Cristo, que era el que hablaba a Isaías de que Él es el Salvador del mundo, fue tan profundo que la desaparición de Felipe quedó en un segundo plano. Oye, una desaparición no es cualquier cosa, porque está diciendo que el Espíritu se lo llevó. Subieron del agua. No sé, no estoy seguro si cuando te sumerges en el agua y sales del agua, a lo mejor eso se refería a que cuando subieron del agua, ya ven que el bautismo es inmersión y luego sales, ¿no? Eres metido al agua y luego sales. No sé si cuando dice cuando subieron del agua se refiere al momento en que salen del agua. O a lo mejor ya se bautizó y ya empiezan a subir de donde estaba el agua a la carroza. No sé cuál de las dos sea. Pero como sea, mis amados, el hecho de que Felipe haya desaparecido en ese momento no tuvo tal impacto en el etíope como lo hizo el Evangelio. ¿Ya vieron? Porque no dice, cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y se sorprendió y se quedó pasmado y perplejo. ¿Dónde estás, Felipe? No dice nada de eso. Él siguió gozoso, él en su cabeza ya estaba la palabra, estaba la revelación. El nuevo nacimiento se ha haber sentido limpio, transformado, con un sentido en su vida, y él seguramente ya estaba pensando en llegar a su nación y predicarle a todo el mundo que pudiera. Eso es lo que trae una conversión genuina, el deseo de servirle a Dios. O sea, la conversión fue total, absoluta y radical, al punto de que la desaparición ni le importó. Y lo mismo le sucedió a Pablo en su conversión, y lo vamos a ver la siguiente semana en el capítulo 9.